supuesto, de Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, quien apareció en esta semana en una fotografía, en una imagen, con 3 narcotraficantes, personajes vinculados al cártel de Jalisco Nueva Generación, así como también al Comando Tlahuica, sin olvidar, por supuesto, a Guerreros Unidos. 3 personajes que Cuauhtémoc Blanco dijo, yo no sabía ni quiénes eran, yo ni los conocía, yo estoy acostumbrado a darle fotos a todo el mundo, a aceptar que se tomen fotos conmigo, y por lo tanto, dijo Cuauhtémoc Blanco, pues no fue mi culpa. Yo qué iba a saber, yo no le ando preguntando a la gente si es narcotraficante o no es narcotraficante. Renata Turrent, te saludo con mucho gusto. Renata, ¿cómo estás? Hola, querido Jesús, Ernesto y al auditorio que nos ve, qué gusto estar por acá. Ernesto Núñez Albarrán, ¿cómo andas, Ernesto? Hola, todo bien, muchas gracias. Feliz año. A ver, ¿se vale lo que dice Cuauhtémoc Blanco como justificación, Ernesto? ¿Se vale decir, pues yo le doy fotos a todo el mundo desde que juega en el América y jamás le pregunto a nadie si es asesino, si es ratero, si es bolero? Pues mira, la verdad es que lo mejor de Cuauhtémoc Blanco fue precisamente su paso por el América y por la selección nacional, ¿no? O sea, Cuauhtémoc Blanco fue un jugador extraordinario que nos dio muchas alegrías a los mexicanos como seleccionado nacional y que hoy, haciéndole honor a su nombre, Cuauhtémoc, es una especie de águila que desciende, ¿no? Un águila que cae y que está volando muy bajo y que bueno, pues a ver, sí puede tener razón en el sentido de que, pues sí, yo me puedo tomar una foto ahorita saliendo de aquí con alguien que en algún momento tenga, pues otro tipo de actividades, y de alguna manera, pues sí, pero el problema más allá de la foto es que cuando uno revisa qué ha pasado en estos 3 años en Morelos, pues te das cuenta de que la verdad ha sido un gobierno bastante deficiente y desastroso. Y Cuauhtémoc Blanco, pues es un síntoma de lo que lamentablemente es la política mexicana en la actualidad o en los últimos tiempos, ¿no? O sea, como un personaje así llegó a ser primero alcalde de Cuernavaca, después gobernador del estado de Morelos, porque a los morelenses les pareció que era mejor idea que un futbolista gobernara, después de la gran decepción con gobiernos del PRI, del PAN y del PRD. Hay que recordar que en Morelos gobernaron las 3 opciones, gobernó el PRI muchos años, gobernó el PAN 2 sexenios, después estuvo Graco Ramírez del PRD, y ante esa decepción la gente optó por Cuauhtémoc Blanco en 2018 por el Partido Encuentro Solidario. Yo la verdad esperaría que López Obrador, dado que fue su aliado en 2018, utilizar este gran poder que tiene como presidente, pues sí, un poco como para llamarlo al orden, a cuentas, o por lo menos preguntarle qué está pasando en Morelos, porque la verdad, cuando uno habla con la gente que vive ahí, se da cuenta de que lo que ocurre en ese estado es un desastre en términos sociales y políticos. Es muy cierto, Renata, que Morelos desde hace muchísimos años es una entidad copada por el narcotráfico, en donde gobernadores, presidentes municipales, jefes de policía, de una u otra manera están vinculados con el crimen organizado. Jorge Carrillo Lea, uno de los que se me viene ahorita a la mente, que vivía a 2 cuadras precisamente de los Beltrán Leiva y que decía que no tenía ni idea de quiénes eran sus vecinos. Cuauhtémoc Blanco entró en este juego, es parte de este sistema, es parte de todo este entramado donde el crimen organizado quita y pone. Yo estoy de acuerdo con Ernesto en que sí, o sea, no podemos juzgar a alguien por una foto, pero es sospechoso que salga en esa foto, no sepa quiénes son y veamos los resultados en específico en materia de seguridad que se ha tenido en Morelos en los últimos 3 años, ¿no? Y esto, por supuesto, no empezó ayer, ¿no? Como ya bien decían ambos, gobiernos anteriores pues también tenían vínculos con el narcotráfico muy fuertes. A mí creo que lo más interesante de esta conversación, y yo difiero un poquitito con Ernesto en cuanto a que el personaje que podría ayudar a esto es López Obrador. Yo más bien traigo aquí a colación la revocación de mandato y creo que aquí este es uno de los ejemplos en los que podemos pensar en cómo la revocación de mandato no solamente sirve para López Obrador, o, independientemente de la discusión que hemos tenido aquí,
sino que esta se puede trasladar a los estados, que de hecho estaba leyendo para prepararme para la mesa en octubre, ya algunos ciudadanos trataron de empezar a juntar firmas para ver si se podía hacer una revocación en contra de Cuauhtémoc Blanco. Y creo que esta discusión de la revocación de mandato de pronto se pierde en lo político y en el personaje que es López Obrador, que de pronto jala toda la atención, pero olvidamos que también puede ser una herramienta muy útil para destituir gobernadores, en este caso como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Y creo que independientemente de la fotografía, ¿no? La fotografía agrega un poco de polémica y como que mancha más su gobernatura, pero en realidad es que ha hecho un trabajo catastrófico en estos 3 años y que creo que conforme aprendamos a hacer uso de esta herramienta, esto le puede servir a los y las ciudadanas de los estados. Ahora, mi querido Ernesto, aparece posteriormente una narcomanta. Soy enemigo de mostrar las narcomantas como tales por lo que simbolizan, significan. Sin embargo, en ella se le lanzan acusaciones todavía más serias a Cuauhtémoc Blanco. Más allá de la ropa como tal, se habla de un financiamiento, se habla de una participación en servicios públicos, como por ejemplo el agua, ¿no? Lo que tiene que ver con el sistema de drenaje, todo ello, y se habla incluso de Samir Flores. ¿Cómo entendemos este tipo de acciones también por parte del crimen organizado? Pues es que a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Es decir, Morelos efectivamente lleva muchos años tomado por organizaciones criminales, los secuestros en la época de Carrillo Lea, Estrada Cajigal, el gobernador panista que después resultó con nexos con el Azul, el propio Marco Adame cuando fue gobernador, pues también se habló mucho de la presencia del narco, los Beltrán Leiva que vivían en Cuernavaca y hacían y deshacían, en fin. Y lo que estamos viendo lamentablemente es un sexenio más, ahora con Cuauhtémoc Blanco y con otras fuerzas y con otra fuerza política, en la que pues hay una presencia del crimen que campea y que con total impunidad pues puede hacer este tipo de acusaciones y que lamentablemente son acusaciones y son señalamientos como el de la foto o el de las narcomantas, que yo coincido contigo, Jesús, a mí tampoco me encanta darles, digamos, credibilidad a esos mensajes, al final son de bandas criminales, pero lo malo es que terminan dando en el clavo en ciertas cosas. Hay que acordarse que Cuauhtémoc Blanco tuvo problemas que nunca aclaró muy bien en el tema del financiamiento de su campaña, tanto para la alcaldía de Cuernavaca como para la de la gubernatura de Morelos. Ahora, estoy muy de acuerdo con Renata. Este sí sería un caso que ameritaría que los ciudadanos emprendieran un proceso de revocación de mandato. Nada más que hay una cosa también. Creo que las fuerzas políticas se tienen que hacer responsables de los personajes a los que llevan al poder. Y Cuauhtémoc Blanco no llegó solo. Cuauhtémoc Blanco era candidato de una alianza del PES con el PT y con Morena. Entonces, hoy en día Morena no puede hacerse a un lado y decir yo no tengo nada que ver con Cuauhtémoc Blanco. Los partidos políticos tienen que hacerse cargo de esos personajes a los que lleva al poder y me parece que aquí la responsabilidad política también es de Morena y también es del presidente, porque era su aliado en 2018. Ese es un punto clave en esto, Renata. Los partidos políticos a quienes candidatean o los partidos políticos saben el entorno al que se van a meter. Ningún partido político nos puede decir que no sabe lo que es Morelos o cómo llegas al poder en Morelos, en Tamaulipas o en Sinaloa. Pasa lo mismo en Sinaloa con un gobernador que ha sido señalado de estar vinculado directamente con el Mayo Zambada y que de manera abierta dice, los chapitos aquí no tienen ninguna averiguación previa, no los puedo tener porque aquí no se les ha dicho nada. ¿Qué pasa con los partidos políticos en ese sentido, Renata? Sí, creo que estoy de acuerdo, es doloroso desde el 2018 tener una alianza con el PES, definitivamente, y peor, no sé si peor o a la par, impulsar, por lo menos como alianza, a un candidato como Cuauhtémoc Blanco, que como alcalde, pues también hizo un trabajo fatal, ¿no? Entonces sí creo que tienen cierta responsabilidad. Por supuesto, no es lo mismo que si fuera candidato de Morena, creo yo, pero sí, concuerdo con Ernesto, creo que hay una responsabilidad de entender cómo estas alianzas políticas pues también conllevan a una responsabilidad
posterior a las elecciones, ¿no? Y ahorita, pues bueno, el PES, por lo menos a nivel, ya no existe a nivel nacional y eso creo que es algo positivo para el país, pero este gobernador, por lo menos, obviamente no hubiera llegado al poder si no hubiera sido por la alianza que tuvo con Morena y con el PES. Entonces, creo que es una buena llamada de atención para Morena y para otros partidos, pero pues en este caso hablar de Morena, para la selección de candidatos que de por sí ha tenido muchísimas críticas por otras razones, pero que dejan muy en el ojo del huracán, en la opinión pública, que se tiene que tener un método riguroso de selección de candidatos y pues pensar las alianzas de una manera más inteligente a largo plazo. Oigan, y aprovechando su presencia,